resumen de su rotación a todo el grupo al regresar. Generalmente invitamos a la decana o alguna autoridad para que esté ahí con nosotros. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Bueno, yo creo que por ahora vamos bien con los pendientes. Los temas del live chat que tenemos que mandárselos allá, como te lo tienen que coordinar hoy. Bueno, la clase de hoy es muy especial. Yo le regalé un libro que espero que disfruten. Yo utilicé el de Cooley, pero ya Cooley murió cuando yo me entrené. Era un libro, yo saqué fotocopia porque no había ni siquiera en el momento o era un poco costoso. Bueno, esta es la ventaja que ustedes tienen. Ahí tienen el libro original. Es un libro muy bien diseñado. Lo usan de texto en muchos lugares que hacen cirugía cardíaca. Y iniciamos la clase de hoy con un video que espero que les guste. Esto es un auténtico cuerpo humano maravillosamente diseccionado para mostrar las arterias y las... Esto es un auténtico cuerpo humano maravillosamente diseccionado para mostrar las arterias. Esto es un auténtico cuerpo humano maravillosamente diseccionado para mostrar las arterias y las venas. De hecho, cada uno de nosotros tiene más de 120.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo. Eso es suficiente para dar la vuelta al mundo 3 veces. En el centro, la bomba, la fuerza que lo mueve todo, el corazón. Este es el Real Colegio de Cirujanos. Si estos libros pudieran hablar, nos narrarían la gloriosa historia de la cirugía. De heroicos cirujanos que practicaron delicadas operaciones cardíacas que salvaron vidas. ¿O no? Lo intentaron, pero fracasaron. Y algunos se lo tomaron extraordinariamente mal. Un hombre en 1881, tras matar a un paciente en la mesa de operaciones, se pegó un tiro en la cabeza 2 días después. Nadie se atrevía a tocar el corazón. Entonces llegó Stephen Paget. En 1896, Paget escribió un celebrado libro de texto sobre la cirugía torácica. Pero algunas de sus afirmaciones eran, bueno, no muy exactas. Afirmaba categóricamente que la cirugía cardíaca había alcanzado los límites impuestos por la naturaleza. Su afirmación era un error, ya que tan solo un año después, un cirujano alemán llamado Ludwig Renn operaba con éxito el corazón de un joven que había sido apuñalado en el corazón. Es el primer caso conocido de alguien a quien se le opera el corazón y sobrevive. Pero Renn no se atrevió a volver a intentarlo. Y otros que lo hicieron a menudo desearon no haberlo hecho. Tanto si trataban de reparar corazones dañados por una espada o una bala, sus pacientes casi siempre morían. Los cirujanos se desanimaron, se quedaron casi paralizados por el temor al fracaso. Durante décadas hicieron unos progresos extraordinariamente mínimos. ¿Por qué? ¿Tan difícil resulta operar un corazón? Hola, ¿qué hay? ¿Jonathan? Hola, Michael. Hola, qué alegría verlo. Sí, ¿cómo está? Jonathan Hyde enseña a cirujanos cardíacos. Hoy ha creado una herida de bala para que yo la repare. He alojado un cuerpo extraño bien profundo en el ventrículo. Sí. Iba a intentar extraerlo. Vale. Después de hacerlo, debo suturar el orificio. Estoy operando un corazón de cerdo, que es casi idéntico en su estructura al corazón humano. Para hacerlo más realista, el corazón está conectado a un contenedor de sangre presurizado. La urgencia de la situación depende de la velocidad de la pérdida de sangre. Vale, lo vamos a intentar. Reconozco que no es que tenga mucha confianza. Vale, ¿alguna otra pregunta? Millones, pero no me imagino... Bueno... Reconozco que estoy muy nervioso, sí.
Bueno, aquí tengo un cronómetro. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Bueno, cerdo. Solo tengo que tratar de desalojarlo. Sí. Bien. Va a sangrar. Vale. Ya tenemos una hemorragia catastrófica. O sea que ha muerto. Un chorro así bastaría para matar al paciente en unos minutos. Y el corazón bombea más de 5 litros de sangre por minuto, lo que hace de la cirugía cardíaca un asunto especialmente sucio. He conseguido sacarlo. Aquí está. Esto está perfecto. Tengo un agujero enorme. En este momento debería tener el dedo metido en el agujero. Vale, intento suturar. Intenta suturar mientras emana sangre del corazón con que... Estupendo. A ver, y quiero... ¿Puedes sujetarme ese extremo? Sí, puedo sujetarle el ¿Puede extremo. meter el dedo en el orificio? Sí, Eso estaría mejor. Estaría aún mejor. pues está en una mala situación. Sí. Con toda esa sangre y el tamaño del agujero, casi seguro que se ha parado el corazón. Menuda experiencia. Aún siento la adrenalina en mi cuerpo. Ahora también comprendo por qué a los cirujanos les parecía tan difícil operar el corazón. Creo que ya va siendo hora de ir a lavarme. Durante muchos años la cirugía cardíaca fue más mortal que útil. Y el corazón era temido y sacrosanto. Un órgano misterioso y reverenciado. A medida que avanzaba el siglo XX, Einstein formuló la teoría de la relatividad. Se inventó la televisión. Y el mundo fue a la guerra, de nuevo. A comienzos de los años 40, los cirujanos operaban rutinariamente casi cualquier órgano del cuerpo, desde los intestinos hasta el cerebro. Pero el corazón seguía siendo temido e intocable. En 1944, un joven e impetuoso estadounidense estaba a punto de entrar en la historia de la cirugía en un campo cercano, en el suroeste de Inglaterra. Dwight Harkin era dinámico, ambicioso. Avanzó merced a los desastres de la guerra. Del frente llegaban todo tipo de heridas terribles. Los cirujanos militares hacían lo que podían en un entorno a menudo primitivo. Pero había un grupo de hombres a los que no intervenían, los que tenían metralla en el corazón. La tendencia era dejar la metralla en su sitio, ya que los riesgos de la operación eran demasiado grandes. Pero Harkin no creía en esa tendencia generalizada. Harkin, de 35 años, no entendía a qué venía tanto alboroto. La metralla era un problema netamente quirúrgico, de modo que quiso afrontarlo quirúrgicamente. Lo que me parece interesante es que a Harkin no lo motivaba una gran innovación quirúrgica ni un gran sueño. Sencillamente lo hizo porque no veía razón para no hacerlo. Tenía lo que tienen muchos cirujanos: coraje para fracasar. Voy a conocer al hijo de Dwight Harkin, Alden, un cirujano cardíaco de California. Hola. Hola, ¿qué hay? Hola, hola. Buenos días. Me alegro de verlo. Suba, espero que venga abrigado. Igual suena horrible al cambiar de marcha, aún no lo domino. Ahí está. Lo llevo al lugar donde hubo un hospital de campaña durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que aquí es donde operaba su padre allá por 1944. Es extraordinario. Me emociona ver esto. Y aún se ven restos de los cimientos. Después de más de 60 años solo queda en pie uno de los edificios. Creo que ahí bajo los árboles se ve un poco de... Ahí está. Desde luego, aunque es asombroso. Esto es extraordinario. Dwight Harkin pasó meses experimentando con animales. La noche anterior a su primer intento de realizar una operación cardíaca a un soldado, escribió nervioso a su esposa. Dijo, si tengo éxito, habremos desarrollado el futuro de la cirugía cardíaca. Si fracaso, mi carrera y nuestra vida se habrán acabado. O sea que tuvo que ser una experiencia terrorífica. Harkin tuvo la previsión de filmar una de sus operaciones. Estas imágenes son un testimonio magnífico de un capítulo pionero de la cirugía cardíaca.
Ahora hacemos incisiones en el pericardio y el miocardio. Cuando haces una incisión en una cámara a alta presión, la sangre sale disparada. Reacciona como cuando se pincha un globo lleno de agua. Una gran cantidad de agua sale disparada. Mientras la sangre del paciente salía a borbotones, Harken trataba de hallar el fragmento de metal. Sabía que la bala estaba en el corazón, pero claro, no la veía. Coge unas pinzas y pesca a ciegas en el ventrículo con la sangre saliendo a presión y atrapa la bala. Lo aferramos una y otra vez. El proyectil estaba alojado y enredado en las cuerdas tendinosas. La primera vez que tiró, lo desalojó y lo dejó en el borde del corazón. Me cachis. La segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez. Vuelve a escaparse. Por fin Harken asió firmemente el fragmento y lo extrajo como el corcho de una botella de champán. Ahí está. El proyectil sale por la parte superior izquierda. Pero para entonces el paciente había perdido una gran cantidad de sangre y necesitaba una transfusión enorme. Pero si transfundes la sangre sin más, no entra con suficiente rapidez, de modo que tenían grandes bolsas de sangre y unas botellas de cristal. Así que ponían unos tubitos que salían de las botellas, bombeaban aire a alta presión en las botellas y cortaba el flujo de los tubos. En cuanto necesitaban la sangre, restituían el flujo. El problema era que de vez en cuando obtenían demasiada presión en la sangre y la botella explotaba dejando el quirófano lleno de cristales sanguinolentos. Los primeros 14 a los que operé murieron todos. De la segunda tanda murieron 7 de 14. De la tercera murieron 2 de 14. Iba mejorando, pero de los siguientes 14 todos sobrevivieron. Y la única diferencia entre los 3 primeros grupos y el cuarto era que los anteriores eran todos animales y los últimos 14 y el último grupo eran todos soldados. Y todos ellos sobrevivieron. Harken había roto el tabú. Había demostrado que el corazón podía operarse. Continuó realizando esta operación a más de 130 soldados. Y todos sobrevivieron. ¿Está muy orgulloso de su padre? Tremendamente orgulloso. Tremendamente orgulloso, sí. Y más orgulloso me sentí cuando lo vi realizar algunas operaciones y vi la gratitud de los pacientes. No podían respirar antes de la intervención porque tenían los pulmones llenos de líquido. Y después de la operación, con gran ceremonia, tenía mucho de circense. Los ponía al pie de unas escaleras y decía, suba esas escaleras. Y ellos respondían, no puedo. Y él decía, usted suba. Y subían por las escaleras y al llegar arriba siempre rompían a llorar. Ya. Era gratificante. Al verlo siendo niño, yo creía que todos los padres hacían eso. No sabía que él era único. Lo que Dwight Harken consiguió en estos edificios fue la primera operación cardíaca con éxito habitual. Por fin había comenzado la cirugía cardíaca. La venganza. Bueno, interesante video, ¿verdad? Espero que le hayas motivado a todos para la charla de hoy, que realmente es muy breve. Nuevamente, tienen bastante en su material de apoyo, los resúmenes que han hecho sus compañeros. Así que esta charla que la damos desde hace 30 años, casi 30 años a los estudiantes. Básicamente vamos a tratar algunos aspectos rápidamente de la historia. La anatomía y embriología, pues no vamos a tocar eso, ni los métodos diagnósticos. Y sí vamos a hablar algo acerca de la cirugía con circulación extracorpórea. Bueno, como ustedes vieron en el video, hace muchos años
era casi que imposible operar el corazón, pero poco a poco eso se fue venciendo y fueron dos adelantos importantes en medicina los que hicieron posible la cirugía cardiovascular. El diseño de la máquina de circulación extracorpórea, que cuando uno para el corazón y los pulmones, pues esta máquina asume las funciones, y las técnicas de enfriamiento corporal, que permiten que no haya daño cerebral, sobre todo cuando la cirugía es prolongada. Ya vieron ustedes el doctor Ludwig Renn cuando reparó una herida, pero que no se hizo algo consecutivo, sino fue después de la historia de Harkin. En 1953, ya posguerra, John Gibbon, cirujano norteamericano, realiza la primera cirugía con circulación extracorpórea, una máquina que él mismo diseñó. Otra fecha importante la marca el doctor Christian Barnard con su primer trasplante cardíaco. El doctor Barnard, que fue entrenado en Estados Unidos, donde la FDA no había aprobado el primer trasplante cardíaco porque con los experimentos que tenían en vacas, pues estas morían de insuficiencia cardíaca, entonces no estaba aprobado. Pero él había nacido en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y fue allá donde hizo el primer trasplante donde no había FDA. Y este fue el primer paciente trasplantado en el mundo. Y hay una historia también detrás de la historia, que es este cirujano de raza negra que era el que realmente operaba, porque el doctor Barnard no era muy hábil quirúrgicamente, pero sí era bastante arriesgado, ¿no? Otro hito fue la cirugía de bypass aortocoronario en 1968, desarrollada por este cirujano argentino, René Favaloro, y que fue la cirugía más popularizada en el siglo pasado y la más realizada también. Bueno, de esto ya hemos hablado en Panamá. No se sabe exactamente la fecha, probablemente para los años entre 60 y 65, el doctor Bernardino González Ruiz, quien fue catedrático de la Facultad de Medicina, realizó la primera cirugía en el complejo. Fíjense que pasa mucho tiempo antes que se haga otro avance. En el año 1992 se realiza la primera en el Hospital del Niño, y uno de los que participaron va a darle la charla, que es el doctor Carlos Alba. En el Santo Tomás también la primera cirugía fue en el año 1994. En el edificio viejo del hospital. Acá está detalles de esa primera cirugía, que ya hablamos de eso. Bueno, fíjense que para el año 2004 se realizaban alrededor de 525,000 bypasses coronarios y reparaciones o sustituciones valvulares. Y que realmente en el año 2000 solamente 2.100 personas recibieron trasplante cardíaco, porque obviamente para el trasplante necesitas un donante, y esa es la parte que hace que no sea tan frecuente el trasplante cardíaco. Esta es, no sé, creo que está. No, esta no está funcionando. Bueno, la anatomía, lo único que quisiera decirles es que tengan cuidado cuando hablan de anatomía, pues sobre todo cardíaca, refiéranse a Netter, que sí sabemos que un médico, el doctor Frank Netter, hizo unos dibujos que aún hoy, brillantes dibujos que hoy aún son válidos para la parte de anatomía. Bueno, entrando de lleno, la circulación extracorpórea, vamos a hablar de los principios de la circulación extracorpórea, de lo que es bypass. Bypass es el término en anglosajón para referirse a puente o derivación. Cuando uno salta algo, por ejemplo, bypass cardiopulmonar,
significa que usted salta las funciones del corazón y pulmón y eso lo suple la máquina de circulación extracorpórea. Hablaremos algo muy breve del postoperatorio y de las complicaciones. Esto es lo que sería casualmente un dibujo de Netter, lo que sería el bypass cardiopulmonar. Como ustedes ven, el principio es que usted haga... Yo estoy de turno, permítame un segundito. Dígame. Sí, dígame, estoy dando una clase. ¿Quién es? Ah, Beli, ¿cómo estás? Yo te llamo después, ¿oíste? Bien, ok. Sí, entonces el principio es que se canula una vena, en este caso se canula la aurícula, se canula la vena cava superior y la vena cava inferior. Generalmente este tipo de canulación venosa se hace cuando el paciente es congénito y hay que abrir el corazón y esto drena a través de un tubo, una tubería a un oxigenador. Oxigenador que puede ser de burbuja, ya no es de burbuja realmente, o de membrana. Y este oxigenador, pues a través de una bomba, que puede ser de rodillo o centrífuga, que también tenemos, esta sangre oxigenada la reinfunde, en este caso a través de la arteria femoral, pero generalmente a través de la aorta ascendente. Y esto sería lo que permite que el pulmón pare y el corazón también. Bueno, los principios importantes en esto es que el paciente obviamente tiene que ser anticoagulado, que el paciente debe ser protegido cuando uno para el corazón y esto se hace mediante una solución cardioplégica, cardioplegia, para parar al corazón. Se hace una hipotermia y se hace una hemodilución para que la sangre circule toda esa tubuladura sin coagularse y que lo haga de una forma más expedita. Entonces, estos son los principios que permiten que hagamos esto, que es la circulación extracorpórea. ¿Qué dosis damos de heparina? Bueno, una dosis alta, 3 miligramos por kilo. ¿Ustedes saben cuál es la dosis terapéutica de la heparina? Por 5 puntos. ¿Quién se arriesga allí? Bueno, es solamente un tercio de esta, es 1 miligramo por kilo de peso. Entonces quiere decir que cuando nosotros heparinizamos al paciente para circulación extracorpórea, prácticamente la dosis es tóxica, ¿verdad? Pero lo hacemos de forma controlada. Se controla a través de lo que es el tiempo de coagulación activado, o el ACT, por sus siglas en inglés, y generalmente los pacientes tienen entre 70 a 180 segundos, es el tiempo normal, y para nosotros someterlo a un bypass cardiopulmonar, tiene que ser en un rango entre 400 a 500 segundos. El cirujano, van a ver, cuando les toque entrar a la cirugía cardíaca, el cirujano le pide al perfusionista cuánto va, y dice corriendo, todavía 300, 400, cuando llega a 500, entonces el cirujano canula. El arresto cardíaco se utiliza, como le hemos dicho, la solución cardioplégica, que tiene que ser fría. Todo esto, fíjense, el principio de esto es disminuir el metabolismo del corazón, ¿verdad? Disminuir el metabolismo de todo el cuerpo. Desplazar la curva de ustedes han oído de la curva de la hemoglobina, ¿verdad? Disociación de oxígeno por la hemoglobina. Eso lo tienen que haber dado en sus clases. Entonces, todo aquello que tienda a que el oxígeno se separe más de la hemoglobina, entonces se considera que es un metabolismo alto, y cuando la hemoglobina mantiene el oxígeno porque no necesita liberarlo, el cuerpo está en un metabolismo bajo. Entonces el frío produce esto, el pH alcalino también mayor de 7.4
¿Y con qué paramos el corazón? ¿Cuál es la ecuación de electroneutralidad del organismo? ¿Quién sabe? 5 puntos. La ecuación de electroneutralidad, bueno, saben que el pH ácido arriba, el básico abajo, usted tiene en el numerador, pues los electrolitos que son antagónicos y en el denominador igual. ¿Cuál sería el ion antagónico al potasio? En esa ecuación. Estamos hablando de fisiología solamente. Cuando usted tiene una intoxicación con potasio, ¿con qué lo trata? Magnesio. No, No. Gluconato de calcio. con calcio, ¿verdad? El paciente tiene una hipercalemia o hiperpotasemia, se puede decir de las dos formas, y usted qué es lo que administra es gluconato de calcio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Acuérdense que el potasio, usted tiene potasio en el plasma y tiene también potasio intracelular. Y lo que hace el gluconato de calcio, como bien dijo André, ¿no? ¿No? ¿Quién fue el que dijo el gluconato? Porque me sale aquí Roberto González. Roberto González. Bueno, dale 5 puntos ahí ya como a Roberto. Entonces, lo que hace es disminuir la plasmática, pero para meterlo, o sea, lo bloquea, pero para meterlo a la célula usted necesita algo adicional. ¿Qué necesita adicionalmente para meter ese potasio? Usted lo neutraliza con gluconato de calcio, pero para meterlo a la célula y que sea efectivo, ¿qué utiliza? ¿Qué hace normalmente el organismo que requiere de potasio? Insulina se la administra. Insulina, porque en el ciclo de Krebs, pues eso hace que el potasio entre a la célula, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo estamos hablando de, bueno, no fuera del tema, pero para entender todo esto, ¿no? Estamos hablando de intoxicación por potasio y que usted realmente lo mete a la célula, pero no lo elimina del cuerpo. Si usted no lo elimina del cuerpo, entonces va a seguir el paciente, nuevamente, eso va a seguir circulando y vuelve a salir al plasma y el paciente bueno, ese sería para eliminarlo, usted tiene que utilizar una resina de intercambio iónico, que es el cayexalate. Eso se lo da al paciente con sorbitol y el paciente lo elimina en las heces. Ese es el tratamiento de la intoxicación con potasio. Ahora bien, ¿qué pasa si usted no hace eso y el paciente tiene el potasio por arriba de cuánto, Cristiana? Que te vas para Miami, Cristiana. 5.5. Ok, perfecto. Si tiene 5.5, Enrique, entonces, ¿qué va a tener ese paciente? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones cardíacas, en las manifestaciones en el paciente? Principalmente arritmia de forma cardíaca. A tener arritmia, y si continúas elevando el potasio, ¿qué hace el paciente? En arresto cardíaco. Hace un arresto cardíaco. Ahora, muy bien, por 5 puntos, el arresto cardíaco lo hace en sístole o lo hace en diástole. Sístole. ¿Quién Hola. dijo diástole? ¿Quién dijo diástole? Yo, doctor. José Martínez. Ok, sí, exactamente. Hay 5 puntos para Cristiane, 5 puntos para Enrique y 5 puntos para José Martínez. Es en diástole
Y eso es lo que disminuye el consumo de oxígeno, porque nosotros no, o lo que hace que el metabolismo esté bajo. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos usar el calcio y ocurre lo mismo. Pero ¿cómo, en qué el calcio produce un arresto cardíaco si el potasio, fíjense que en sístole son iones que se anulan, están en uno en el numerador y el otro en el denominador en la ecuación de electroneutralidad. Acuérdense que de un lado están los H, los hidroxilo, y otro están los hidrogeniones. Entonces, eso ocurre en el cuerpo normalmente para mantener un balance, ¿verdad? Entonces no utilizamos el calcio porque el paciente queda con el corazón contraído. Nosotros utilizamos el potasio que queda el corazón flácido, en diástole. Acuérdense que el potasio, ¿para qué se usa el potasio? En algunos países. Es la inyección para cuando hay pena de muerte, ¿verdad? Se utiliza un sedante y se utiliza el potasio y para el corazón. Muchos médicos se han matado conociendo este principio, ¿verdad? Se administra potasio, un sedante, y ni se dan cuenta que se mueren, ¿verdad? Entonces, eso porque produce un arresto cardíaco, como bien lo han dicho ustedes. Ok, la dosis que se usa es de 30 milequivalentes por litro. Fíjense lo que dicen las guías. Ustedes utilizan el Washington, el libro pequeñito de medicina interna, que ese, bueno, me imagino que ya hay una. Yo usaba el Washington cuando daba medicina interna, que el Washington es un libro que tiene todo para manejo. Tú rápidamente busca cualquier urgencia médica y te la da ahí. Entonces, cuando dice, usted no puede administrar potasio, sobre todo el paciente que tienen hipopotasemia o hipocalemia, ¿como cuál? ¿Qué paciente puede tener hipopotasemia o hipocalemia? Uy, facilito. ¿Qué tiene hidrogeniones? Y porque al perder hidrogeniones, usted pierde también bastantes pacientes que vomitan o pacientes que tienen diarrea severa, ¿verdad? Entonces, esos pacientes tienen un déficit hidroelectrolítico, te van a pacientes con obstrucción intestinal cuando vomitan porque no hay peristaltismo. Entonces, esos pacientes tienen déficit de potasio y eso agrava el cuadro porque al tener bajo el potasio también usted disminuye el peristaltismo intestinal. Bueno, el Washington le dice a usted que usted no puede reponer el potasio más rápido de 30 milequivalentes por litro por hora si no monitoriza al paciente. Eso se lo dice claramente el Washington, así que recuérdenlo siempre. O sea, tiene que tener un monitor cardíaco. Bueno, la otra consideración importante es la hipotermia. La circulación extracorpórea disminuye, hay un enfriador que disminuye la temperatura corporal entre 30 y 25 grados centígrados. Todo esto para disminuir el metabolismo del cardíaco, ¿verdad? Y proteger, sobre todo, ¿qué se quiere proteger? Cerebro, corazón y riñones. Bueno, como dice ahí, reduce el metabolismo, el consumo de oxígeno y disminuye la disponibilidad de oxígeno por aumento de la afinidad del oxígeno hacia la hemoglobina. O sea, si el oxígeno no tiene que, entonces la curva se va hacia la derecha, hacia la izquierda, Diana. Perdone. Estamos hablando de la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Te suena eso? Sí, sí, claro. Claro, claro. Acuérdate que todo lo que aumenta la afinidad desvía la curva hacia la izquierda y lo que hace liberar oxígeno la desvía hacia la derecha. Entonces, en este caso, aumenta la afinidad del oxígeno hacia la hemoglobina porque hay un metabolismo bajo y no necesita el cuerpo liberar oxígeno y eso protege al cuerpo, ¿verdad?
Esta es la bomba de circulación extracorpórea. Aquí está el perfusionista. Aquí están los rodillos. También hay a veces una centrífuga, que es esta. Creo que es esta. Exactamente, sí. Bueno, no sé por qué aquí está soportada esta máquina. No la conozco. La pusimos ahí y hasta ahora primera vez que veo esto. Pero realmente, acuérdense que el principio es se le drena la sangre aquí de las dos cavas, como habíamos dicho. Ese drenaje va al oxigenador. El oxigenador llega aquí abajo, se va poniendo azul, roja, y cuando llega roja, entonces pasa atrás. Ah, no, este es a través de un rodillo. Este debe ser un filtro para pasar la sangre. Y entonces, otra cosa que se puede hacer, hay unos aspiradores que son el resto de los rodillos. Cuando cae la sangre aquí en lo que se llama la cardiotomía, entonces uno la puede aspirar y reinfundir. Esa es otra de las cosas que se puede hacer. Bueno, esto es lo mismo. O sea, hay diferentes tipos de bombas. Esta es hay diferentes diseños. Yo entrené a mis instrumentistas en el año 94 y también entrené, bueno, 93 fue que empezamos, a las del Hospital del Niño, que son enfermeras, pero a veces hay algunos que son técnicos, ¿no? Hasta los médicos también hay médicos que dan perfusión. Y pues le poníamos estos esquemas para que ellas ensayaran los diferentes casos. Hemodilución, hay un error ahí, esta diapositiva no es mía, es viejísima esta diapositiva. Bueno, lo importante de la hemodilución es que el paciente, usted debe disminuirla más o menos hasta obtener un hematocrito de 30% para que la sangre fluya. Acuérdense que el hematocrito es lo que aparece usted cuando centrifuga la sangre, ¿verdad? Son las células esas que se quedan en el fondo y el plasma queda arriba. Bueno, pero al disminuir ese hematocrito, hemodiluyendo al paciente generalmente se usa Harman o solución salina, entonces la sangre fluye de forma más suave a través de toda esa tubuladura, ¿no? Y entonces después usted utiliza un hemoconcentrador para entonces sacarle, igual que usa es un hemoconcentrador muy parecido a los que se usan en hemodiálisis. Lo que hace entonces es que le saca el volumen cuando ya termina la cirugía. Bueno, todo eso también produce problemas. ¿Qué pasa con el paciente que usted lo somete a circulación extracorpórea? Bueno, hay escape capilar difuso al espacio intersticial, lo mismo que ocurre cuando usted tiene un paciente anémico, donde la presión coloidosmótica plasmática al disminuir el hematocrito baja y entonces eso que arrastra líquido al espacio intersticial, ¿verdad? La magnitud y la duración de este escape son directamente proporcionales a la duración de la circulación extracorpórea. Es decir, generalmente una cirugía debe durar 1 o 2 horas. Ya si se pasa de 2 horas, entonces todo esto aumenta. Y es de peor pronóstico para el paciente. Okay. Bueno, aumenta el sodio total intercambiable, disminuye el potasio total intercambiable, calcio, magnesio y fósforo disminuyendo las primeras 24 horas por los efectos de la hemodilución. Puede haber embolia, sobre todo embolia gaseosa, porque acuérdense que usted, toda esa tubuladura puede haber aire, micropartículas de aire contenidas si no se ceba adecuadamente la bomba. Definitivamente trastorno de la hemostasia. Acuérdense que hablamos de la heparina, 3 miligramos por kilo, y trastorno de la inmunidad. ¿Quién sabe por qué puede haber trastorno de la inmunidad en un paciente sometido a circulación extracorpórea? Piensen nada más lógicamente por 5 puntos. ¿Por la temperatura? No, Nicole, tú vas allá a ver al doctor Carrillo, ¿no? ¿O no? ¿Tú a dónde es que vas a rotar? Sí, ahí con el doctor Carrillo. Con el doctor Carrillo. Bueno, allá vas a ver que cuando se somete a circulación extracorpórea, toda esa tubuladura, toda la sangre sometida activa el sistema de complemento, activa todo el sistema
la cascada del complemento y el paciente las primeras horas orina porque él piensa que está sometido a un cuerpo extraño, ¿verdad? La máquina de circulación extracorpórea es un cuerpo extraño para toda la sangre, porque la sangre va a circular por ahí por varias horas y la sangre es como si fuera un órgano, ¿verdad? Y por eso se producen los trastornos de la inmunidad, pero que son transitorios, ¿no? Bueno, hay una inestabilidad hemodinámica resultante en las primeras horas, tendencia a la hipovolemia, por eso es que se le trata de dar sobre todo coloides más que cristaloides. Hay una vasoconstricción refleja, el miocardio está atontado por todas las puñaladas que le hemos dado para hacer la cirugía, ¿verdad? Y alteraciones del medio interno. Esta fue una foto vieja. Yo creo que un poco más vieja cuando hice cirugía cardíaca, pero me gustó porque aquí se ponían a 2 internos a tomarle la presión, a tomarle la PVC, o sea, fijos toda la noche cuando se operaba un caso de esto. Bueno, el postoperatorio en cuidado intensivo hay que tratar las complicaciones hemodinámicas, ventilatorias, de la coagulación, renales, neurológicas e infecciosas, que pueden ser muchas. Esas primeras 24 horas es un periodo crítico. Y aquí una escala que nos habla de cuando uno opera a un paciente de esto, uno le dice al paciente según la puntuación cuál será el pronóstico de él o la posibilidad de morirse, el riesgo operatorio. Este creo que es el Parsonet o alguno de estos, que es el que más se usa. Bueno, hablando de las enfermedades cardiovasculares, no vamos a hablar mucho de eso. Ustedes ya lo han dado en sus clases de cardiología. Importante la semiología, interrogatorio, inspección y auscultación, como todo. Bueno, diagnosticar los soplos cuando son de insuficiencia, cuando son de estenosis. Los estudios cardiovasculares que usamos antes de operar a los pacientes sigue siendo la radiografía de tórax de un valor incalculable, el electrocardiograma, el ecocardiograma y el ultrasonido, sobre todo para los pacientes valvulares, inclusive no necesitamos más nada con los nuevos aparatos de eco que hay. La angiotomografía también nos ayuda, resonancia magnética, el centello de perfusión miocárdica, sobre todo cuando haya habido un infarto para ver la viabilidad miocárdica y obviamente el cateterismo cardíaco cuando vamos a operar coronarios. Estos pacientes, por ejemplo, fíjense aquí un paciente con un aneurisma, ya la mayoría de estos ya no se hacen abiertos, sino endovasculares. Y aquí, disculpen porque esto salió al revés, esta foto, este lado va para acá, o sea, esto es visto como en espejo, donde vemos el gran crecimiento de la aurícula derecha, aquí el gran crecimiento de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Aquí se ven hasta 5 arcos, que son los arcos patológicos, pero no vamos a hablar de eso ahora mismo. Tienen que dominar el electrocardiograma, van a haber preguntas del electrocardiograma relacionadas con los casos clínicos, sobre todo pacientes con infarto de cara lateral, infarto anterior. Aquí vemos un paciente que tiene este paciente. ¿Quién sabe? Facilita. Taquicardia supraventricular. No. Tiene fibrilación Taquicardia auricular. ventricular monomórfica. Taquicardia ventricular. Todavía el paciente tiene pulso. Es importante que den el BLS porque eso los ayuda mucho. El BLS le da una de lo que es un paciente en paro, de lo que es un paciente actividad eléctrica sin pulso, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que tienen que dominar. El ecocardiograma, obviamente, se ha convertido también en un aliado muy importante. Aquí muestra un paciente mío de Santo Tomás operado. Aquí le cambiamos este es el eco transesofágico transoperatorio. Vemos al paciente con una válvula mecánica y esto que se ve que es la sombra acústica. Entonces, eso permite inmediatamente evaluar si la válvula fue puesta adecuadamente. Yo no sé si estos funcionan, ¿no? Creo que no. Bueno, es un paciente con una válvula mitral completamente
insuficiente. La tomografía también nos ayuda. Como vemos, el ensanchamiento del mediastino, que no solamente es por ruptura, como vimos, sino que también es por disección aórtica. Fíjense aquí hay una gran disección aórtica, donde debemos ver la luz verdadera, que es un poquito más radioopaca, y la luz falsa. Y la resonancia magnética nos ayuda a ver pacientes también que van a ser sometidos. Por ejemplo, pacientes que a veces sometemos a cirugía coronaria tienen aterosclerosis en todo el cuerpo. Tienen insuficiencia arterial, tienen insuficiencia carotidia, estenosis de las arterias renales. Y aquí en este caso, de un paciente que le encontramos un gran aneurisma de aorta abdominal. Fíjense aquí. La angioresonancia, que se ha puesto también muy de moda, lastimosamente no lo vemos acá. Y vemos en este caso, pues hacemos reconstrucciones y se pueden ver muy bien las coronarias. A veces, como fíjense aquí qué bonita se ve, la coronaria derecha, que es como una C. Esta es la arteria descendente posterior, que en este caso es rama de la coronaria izquierda. Este paciente se le dice, pero de la derecha se le dice que es dominante derecho, del lado derecho. Y cuando la descendente posterior es rama del descendente anterior, que estaría aquí, se le dice que es dominante izquierdo o es rama de la circunfleja. Y esta es la descendente anterior, que es la arteria más grande del cuerpo, y acá la circunfleja. El tronco estaría acá. Todo eso, preguntas de examen, y eso es anatomía. Bueno, el centelleo miocárdico, que también es un aliado, sobre todo en los pacientes con infarto, ya les dije, por ejemplo, fíjense, este paciente es un paciente con un centelleo normal. Aquí los cortes, usted ve en el ventrículo se corta como si fuera una naranja, y aquí vemos que tiene adecuada perfusión, tanto en ejercicio como en reposo, en todas las tomas que se le han hecho. Y aquí vemos un paciente con afectación en ejercicio. Fíjense cómo esta área se bloquea del ventrículo izquierdo, que es cara diafragmática, y estamos evidenciando un paciente que ya inclusive no tiene viabilidad miocárdica acá. O si se recupera con el reposo, entonces quiere decir que sí hay algo de viabilidad miocárdica, como es este caso, ¿verdad? Si esto no se recuperara en reposo, bueno, entonces tendríamos un problema serio y al paciente decidiríamos mejor no revascularizarlo. El cateterismo cardíaco, que es el estudio prácticamente que nos ayuda a ver las arterias coronarias para su cirugía. Bueno, aquí vemos en este caso están entrando por la arteria femoral. Puede ser también entrar por la arteria radial, se avanza el catéter. Y con ese catéter podemos ver las arterias coronarias. Ahí vemos en este caso la descendente posterior, anterior, perdón, aquí vemos el catéter. Y ahí se ve la obstrucción, que también, cuando sea una obstrucción única, pues el tratamiento no es quirúrgico, sino es un tratamiento realizado por los cardiólogos, que es la angioplastía. Aquí vemos el caso de la arteria coronaria izquierda. Aquí vemos la placa de colesterol. Y entonces aquí vemos cómo ellos ponen el catéter, pasan una guía y inflan un balón. Y ese balón ayuda a abrir el camino. Posteriormente a eso se deja un stent, que es el estado del arte de diferentes tipos de stent, autoexpandible. Ahí vemos cómo se coloca el stent. Y esto es lo mejor para estos pacientes. Hay stent que tienen además son medicados, porque obviamente pues la enfermedad persiste. Todo esto es paliativo. Todo lo que nosotros hacemos en enfermedad coronaria es paliativo. Es una
enfermedad metabólica. No curamos al paciente. Si el paciente no cambia su estilo de vida, se vuelve a tapar. Ahí vemos una arteria coronaria izquierda con estenosis crítica y después de la colocación del stent. Esto es lo mismo. Bueno, las cardiopatías congénitas, generalmente las que resolvemos nosotros en el Hospital Santo Tomás son algunas de adultos, como la CIA, C y B. En algún momento hice yo tetralogía de Fallot y ductos arteriosos, coartación aórtica también hice, porque como no había desarrollado el programa del Hospital del Niño, entonces me tocó operar esos pacientes ya de adultos. Las cardiopatías cianógenas sí son muy raros. Fíjense, esta es la reparación de una CIA que puede ser a puntos o puede ser, y este es un caso mío, que fue con un parche, un caso en el Hospital Santo Tomás. Este también, creo que este fue un ostium primum. Acuérdense que hay foramen, defecto foramen oval, que es solamente el foramen. El ostium primum, que es de los cojinetes y que involucra la válvula mitral, y el ostium secundum, que es en la aceptación superior y que puede consistir con un drenaje anómalo. Este era ostium primum, también se le cogió un punto a la válvula mitral. CIB, tetralogía de Fallot, no vamos a hablar de estas cosas, hay unos videos acá. Coartación aórtica, acuérdense que es un defecto de los arcos branquiales. Aquí vemos, este caso es mío, es de adulto. Y este no es mío, pero ya lo hacemos también con balón. Hay algunos casos que se dilatan con balón porque la coartación, hay unos signos que son pregunta examen, el signo de Rosler. ¿Quién sabe cuál es el signo de Rosler? De la coartación aórtica. Por 5 puntos. Ese es donde se resumen las costillas, doctor. Exactamente. Acuérdense que cuando tiene la coartación, se dilatan las arterias por arriba de la coartación, o sea, las intercostales esas, y por debajo se hipertrofian. Generalmente, ¿quién habló? César. César, sí, grupo 8. ¿Tú quieres 10 puntos? Sí. ¿Cómo haces tú el diagnóstico clínico de coartación aórtica? Son dos cosas. La diferencia de pulsos entre miembros inferiores y superiores. Ajá. A ver, ¿cómo lo haces? Ok. Escríbeme exactamente cómo lo haces. Ok. Bueno, el paciente, pues, con el FIGMO, le tomo la presión en el brazo izquierdo y tomo la presión en pierna izquierda, a nivel del... Ibas bien. Algo más sencillo que eso. ¿Qué tiene el paciente cuando tú le tomas la presión? ¿Qué tiene? Sí. ¿Cómo está? La presión está normal, está baja. Está elevado. En miembros... Hipertensión arterial. Esta es la forma, que no se les olvide nunca. Fíjense que hay médicos que han fallado. Hipertensión arterial refractaria al tratamiento médico. No va a mejorar con ningún antihipertensivo, porque tú tienes un problema mecánico. ¿Y los pulsos? El segundo tema son los pulsos. ¿Cómo van a estar los pulsos? Los pulsos van a estar disminuidos por el miembro inferior. Bueno, te voy a ayudar. Ya no te voy a dar los 10 puntos, te voy a dar algunos más. ¿Cómo estará el pulso radial? O el braquial. Tienes estás muteado. Sí. ¿Cómo va a estar? Ya dijiste que tiene hipertensión arterial. ¿Cómo va a estar el pulso radial o el braquial o el humeral? Van a estar
aumentados, Claro, ¿y el femoral cómo va a estar? disminuidos. Muy disminuido, casi imperceptible, ¿verdad? El paciente cuando llega a adulto crece el tórax y las piernas están delgaditas. Un paciente me llegó a mí porque se caía en bicicleta, montando bicicleta. Recién yo llegué y nadie lo había diagnosticado, mira. Bueno, eso entonces ya como son, darle 8 puntos a César, pues. Sí, doctor. Bueno, la enfermedad coronaria es la aterosclerosis, es una enfermedad metabólica con sus factores de riesgo y sus indicaciones. Bueno, es el diagnóstico de la formación de la placa, que ustedes bien saben que empieza desde que somos bebés, ¿verdad? Y se acentúa a medida que comemos mal. Todo esto ustedes lo saben, lo que es la placa de ateroma, cómo va obstruyendo, se forma el núcleo lipídico que se hace inestable y que el evento final es la trombosis, ¿verdad? Por eso se trata con antiagregantes plaquetarios. A veces uno encuentra bloqueos del 50%, del 30%, generalmente quirúrgicos aquellos que son mayores del 50%, sobre todo en el tronco de la coronaria izquierda. ¿Cómo se llama esa lesión? Tiene un nombre en inglés. 10 puntos para que me dice ese nombre. Pero no que lo busque, voy a contar. 5, 4. Se llama la generadora de viudas, Widowmaker. Widowmaker, Enrique. Le vamos a quitar un punto a Enrique porque él me lo debe haber escuchado, está haciendo trampa. Widowmaker, no, darle los 5 puntos a Enrique, muy bien. Salen en el libro de patología. Ah, bueno, perfecto. Bueno, sí, como dice Enrique, en un tiempo, en el siglo pasado, entre los años 60 y los años 90, era una lesión que causaba muerte súbita y era hacedora de viudas. Pues. Una viuda, pues el paciente de un infarto murió mientras dormía o durmió cuando estaba jugando tenis o jugando golf. Bueno, era esa lesión de tronco principal. Bueno, la descendente anterior también puede estar bloqueada, la circunfleja, la coronaria derecha. Generalmente la coronaria derecha, como es una arteria que irriga el nodo sinoatrial, produce mucha arritmia cuando produce un infarto de rama derecha. Y todo esto que ustedes saben, los factores de riesgo, hipertensión arterial, la mujer está protegida mientras está menstruando, cuando deja menstruar el riesgo se iguala con el hombre, el tabaquismo como un factor mayormente relacionado y las diferentes dislipidemias, la diabetes mellitus, el uso de estrógeno, ya sea una paciente que tiene antecedentes de riesgo cardiovascular, no debe usar estrógeno, ¿verdad? Y no solamente para esto, sino también, como habíamos visto, para la trombosis venosa profunda. La obesidad y los antecedentes familiares, el sedentarismo también, ¿ok? Todo, miren, el señor está acá fumando, gordo. ¿Esto cómo se llama? Este señor, ¿qué nombre tiene ahorita mismo los endocrinólogos le llaman? Ese es más fácil que la de Enrique. Síndrome metabólico. Estos son los pacientes con síndrome de diabetes, o sea, hacen hiperglicemia, están dislipidémicos, están hipertensos, están obesos, fuman. Entonces, este paciente con síndrome metabólico, hígado graso, ¿ve? Es el paciente que cada vez estamos viendo más. ¿Ve? Bueno, el diagnóstico es clínico, básicamente, lo que es el diagnóstico de la angina. Acuérdense que hay la angina estable y la angina estable cuando ya cambia el patrón de angina, el electrocardiograma, el laboratorio de enzimas, ecocardiograma, prueba de esfuerzo,
centelleo de perfusión, el angiocat o a la angioresonancia, porque no sé por qué ahora hay un elevado temor al cateterismo cardíaco, cuando cada vez es más seguro, ¿no? Pero bueno, hacen angioresonancia, yo creo que es para ganar dinero, sabrán, honestamente. Hacen primero la angioresonancia, me lo mandan a mí y le digo, ese estudio no es diagnóstico, tienes que hacerte el cateterismo, y bueno, se hace el cateterismo, y a veces resulta que la angioresonancia no dice lo que dice el cateterismo. En algún momento va a ser, yo no tengo la menor duda que va a ser, no va a ser necesario el cateterismo, pero todavía no, los equipos no son completamente fiables como el cateterismo cardíaco. Tratamiento existe, el tratamiento médico, hay pacientes que no se les necesita hacer más nada, sino cambio de estilo de vida. Por favor, lo voy a repetir de nuevo, cambio de estilo de vida. Y es más, nosotros no operamos ningún paciente que fuma, ningún paciente que no corrige su diabetes, que no la tiene bien controlada o su presión arterial, porque no curamos, solamente es paliativo. Tampoco ni con la angioplastia en stent, lo que es menos invasivo y es mejor, obviamente. Y la cirugía de revascularización miocárdica que es cuando generalmente el paciente no se puede hacer angioplastia, tiene varias lesiones y todas difíciles de hacer angioplastia y stent. O cuando tenemos complicaciones del infarto como el aneurisma del ventrículo izquierdo o cuando se rompe. Porque a veces el infarto, la cicatriz, por la presión se rompe y se crea una comunicación interventricular. Las lesiones generalmente de 3 vasos mayores del 70% o la Widowmaker, que es mayor del 50%, la lesión del tronco o pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos no responden bien a la angioplastia con stent. Y la fracción de eyección cuando es menor de 35%, eso es lo que nos toca. Cada vez nos tocan pacientes más difíciles. O cuando la angioplastia falla, o a veces es híbrido y se le hace primero angioplastia a un vaso y se le mete a cirugía el otro vaso. Hay una modalidad que es la cirugía coronaria con corazón latiendo, que tuvo en boga por mucho tiempo, pero ahora ha caído un poco, ¿no? El infarto agudo de miocardio no es indicación ya de cirugía, es indicación de angioplastia de rescate, donde uno ve cuál es el vaso culpable y ese, según el electro, por eso es importante el electro, cuál es el vaso culpable, entonces ese es el que tiene que ser inmediatamente llevado a angioplastia de rescate. Hay 2 intervalos que ustedes van a aprender en el ACLS, que es el intervalo puerta-aguja, que es en el momento en que el paciente llega al cuarto de urgencia y usted la aguja le coloca lo que es la trombolisis, ya no se hace con estreptoquinasa, sino que se hace con el inhibidor del plasminógeno. Y la otra es el intervalo puerta-balón. O sea, inmediatamente llega un paciente en los centros altamente especializados, uno va llamando ya con sospecha de infarto al cardiólogo hemodinamista y él se prepara porque es importante, son horas críticas de que el tejido miocárdico puede morir si no se abre la arteria culpable. Bueno, la cirugía de revascularización miocárdica, se utilizan los injertos de vena safena, que no son los mejores, son los más usados, sí, pero acuérdense que no es lo mismo poner a una arteria una vena que poner a una arteria. Por eso la arteria mamaria interna sigue siendo el gold estándar, como ustedes lo ven aquí, puesta in situ en posición de la descendente anterior. Esta es la técnica de revascularización con el corazón latiendo. No sé si tendré algunos videos. Ya que ustedes ven acá, es lo mismo, ¿no? La mamaria interna, el bloqueo y la mamaria. La mamaria tiene una permeabilidad de más del 95% a 10 años. Los injertos venosos solamente el 50%. También se usa la arteria radial, pero esta sí, la arteria radial en el brazo no dominante del paciente se diseca y se pone como un injerto libre. Y ya la arteria gastroepiploica
de las que se usaba, la de la curvatura mayor, obviamente ya no se usa por lo difícil técnico. Aquí vemos cuando se hacía la cirugía de Weinberg. La cirugía de Weinberg era que no se hacía una anastomosis, sino que se enterraban las mamarias en el músculo. ¿Sí? Y ya después sí se empezó a usar como injerto. Ve ahí está, este es de Weinberg, del clásico de Netter, y tendría que abrir un huequito acá para que drenara la sangre y después se cerraba. Se enterraba toda la mamaria en ese tiempo, acá cuando se usaba la gastroepiploica. Y esta, la radial, este es un caso nuestro, cuando estamos disecando la radial. Lástima que no se ve la película, no sé qué le han pasado a estas películas, va a tener que revisarlas todas. La mamaria interna, que es así, todavía la seguimos usando, es el injerto número 1. Cuando nosotros ponemos la mamaria interna, sabemos que esos pacientes tienen una sobrevida inclusive mejor que el stent, porque los stents se tapan más rápido, ¿verdad? Este es un caso que tampoco... Acá fíjense cuando abrimos. Este es un caso mío. No sé si es el Santo Tomás o de Paitilla, pero fíjense lo calcificado que está la descendente anterior acá. Acá en estos casos hay que hacer endarterectomía coronaria, es decir, sacar esta placa y encima ponerle el injerto de mamaria. Y aquí cuando estamos colocando el injerto de mamaria, aquí ya está puesto el injerto de mamaria a la descendente anterior. Y aquí estamos haciendo anastomosis en la parte posterior del corazón con injerto de safena. Aquí ven, este es un caso mío de 2 o 3 bypasses, que generalmente lo que hacemos. Aquí vemos, este es aorto coronario. Este son 1, 2, 3, 4. Este va a la coronaria derecha y estos dos van a la circunfleja, y aquí está la mamaria in situ que va a la descendente anterior. 4 bypasses en este caso. Creo que este sí es el Santo Tomás. Bueno, aquí era, esto se lo pasaré en alguna de las otras. Este es una anastomosis. Esto fue el primer dispositivo que utilizamos para hacer la anastomosis con el corazón latiendo. Bueno, aquí hablábamos de que en ese tiempo que era más beneficioso, pero se usa muy poco ya realmente. Se prefiere parar al corazón. Ahí vemos cómo tenemos esto se llama el octopus, que es como un pulpo que voltea el corazón latiendo para poner a hacer el injerto en la cara posterior. Esto es lo mismo. Cuando hay aneurisma, fíjense que este paciente tuvo 2 aneurismas, ¿no? Y, o sea, realmente tuvo un aneurisma verdadero, porque se rompe el ventrículo izquierdo después de un infarto, forma este aneurisma con las capas del ventrículo, pero después vuelve y se rompe y forma un pseudoaneurisma. Este caso es de mi residencia. Creo que no he vuelto a tener un caso así. Bueno, este es un chiste, mal chiste, que no sé si lo darse de eso. Bueno, dice que un mecánico estaba removiendo la cabeza de un cilindro de un motor V12 perteneciente a un Jaguar cuando vio a conocido y afamado cirujano del corazón en el garaje. El cirujano estaba esperando ser atendido por el gerente de servicio. El mecánico lo ve y le grita al cirujano: «Hey, Doc, ¿le puedo hacer una pregunta?». El cirujano, un poco sorprendido, camina hacia el mecánico y le dice, limpiándose sus manos en una toalla, le lanza a bocajarro la siguiente pregunta: «Vea, Doc, échele una mirada a este motor. Yo abrí su corazón, le saqué las válvulas y el árbol de levas, las arreglé, las volví a instalar y cuando terminé, el motor funcionó como nuevo. Entonces, ¿por qué recibe un salario tan miserable mientras que usted obtiene un montón de dinero cuando ambos hacemos básicamente el mismo trabajo?». Y el cirujano se inclina pausadamente sobre el mecánico y le dijo, casi susurrándole al oído: «Trata de hacerlo con el motor andando».
Tengo que enseñarle esa del motor andando, porque sí se ve cuando estamos haciendo la sutura con el corazón. Cardiopatía valvular, reumática o degenerativa. Aquí lo importante es el orden en que en la cardiopatía, saben que la cardiopatía reumática es producto de la fiebre reumática, una enfermedad que aparece en los niños, ya no es una enfermedad de los países desarrollados. Lastimosamente Panamá es un país donde hay muchos, son dos Panamá, hay un Panamá muy pobre. En las áreas indígenas todavía me llegan muchos pacientes con fiebre reumática por episodios de faringoamigdalitis y a veces piodermitis estreptocóxica maltratada. Y ustedes saben que esto genera un mecanismo autoinmune donde daña las articulaciones. Decía un médico famoso, golpea las articulaciones y muerde el corazón, la fiebre reumática, porque cuando ataca el corazón es muy severa, ¿no? El orden de las válvulas mitral es la que más se daña, la aórtica, la tricuspidia y la pulmonar es raro. En mis 40 años nunca he visto una cardiopatía reumática con afección de la pulmonar. Estenosis mitral, como vemos, la más frecuente. Y como dice ahí, la indicación en cirugía cuando hay una válvula se va cerrando. Normalmente mide 3 a 4 centímetros el orificio y cuando se cierra menos de 1 centímetro cuadrado, entonces esa es una indicación de cirugía. Y aquí vemos pues la forma de diagnosticarlo. La insuficiencia mitral también, reumática o puede ser degenerativa también. Esa sí la sufren en los países desarrollados. Pues esa es mixomatosa. Igual como ustedes hacen el diagnóstico, la estenosis aórtica puede ser congénita. De hecho, la aorta bivalva, que es la causa cuando se calcifica, es la cardiopatía congénita más frecuente, la aorta bivalva, pero no siempre hay que reemplazarla solamente cuando se calcifica. Ahora hay una forma de hacerlo endovascular, que es la famosa TAVI. La TAVI es la prótesis que se implanta, pero debe tener requisito que la válvula esté calcificada, si no, no se puede hacer. Y aquí la indicación es cuando el área valvular aórtica es menos de 0,5 centímetros o cuando hay un gradiente transvalvular aórtico mayor de 50. Todo eso son preguntas de examen. Aquí vemos la estenosis aórtica, cómo empiezan los signos y síntomas. Y el paciente, si uno no presta atención, de repente el paciente se muere porque no hay flujo al corazón. Da dolor en el pecho porque la primera rama es las coronarias, entonces no hay flujo a las coronarias y le da uno dolor precordial, o puede dar síncope porque no hay flujo al cerebro. Ya cuando da falla, el corazón ya está dañado por hipertrofia del ventrículo izquierdo, como vemos acá. HVI. Este es el patrón que se estudió en los pacientes con este tipo de patología. Insuficiencia aórtica, lo mismo. A veces hay estenosis aórtica que termina rompiéndose una de las válvulas y queda insuficiente, o puede haber doble lesión. Esta es la posición clásica para operar los pacientes, porque el abordaje usual es esternotomía media. Aquí vemos un caso en el Santo Tomás que lo están preparando. Ya se le ha puesto en este caso un coronario, un balón de contrapulsación aórtica, que es un dispositivo de asistencia ventricular. Esto en el Santo Tomás vemos acá pues todo cómo están preparando a los pacientes. Acá los cirujanos estamos poniéndole la sonda Foley y se le está aseando asepsia, antisepsia en las piernas. Este es el balón de contrapulsación que ven aquí. Este es el intercambiador de calor. Estos son los rodillos. En el Santo Tomás, como en la mayoría de los hospitales, ya se usa esta centrífuga para perfundir la sangre. Y aquí vemos un oxigenador de membrana que está acá. Y este aparatito, después estos son monitores. Este aparatito es el que mide el tiempo de coagulación activado. Aquí vemos un paciente con una endocarditis de válvula aórtica. Fíjense cómo está destruida la válvula aórtica. Ahí se ve mejor.
Y aquí hacemos el reemplazo valvular aórtico, con una prótesis mecánica en este caso. Todo esto es en el Santo Tomás. Y fíjense la válvula, la vegetación acá, una vegetación calcificada, y se sacaron las 3 válvulas. Miren la perforación que ya tenía este paciente, estaba completamente destruida la válvula aórtica. Esta es una aorta bivalva, fíjense, está por el rafe medio está unida la comisura, perdón. Acá está de este lado está la coronaria izquierda y de este lado está la coronaria derecha. Entonces esta es la valva coronariana izquierda, esta es la valva coronariana derecha, que están fusionadas. O sea que esta es una aorta bivalva y que está causando la estenosis al paciente, y esta es la valva no coronariana. Y aquí entonces el reemplazo. Aquí la sacamos. Y esta es una válvula, estas son de las viejas, esta es una Medtronic Hall, que era, le decíamos, como una tapa de excusado, porque se levantaba así. Normalmente las válvulas que se usan ahora son B-leaflet, que tienen 2 valvas, que son las que tienen la mejor hemodinámica. Y esta es una biológica que se coloca en pacientes mayores de 60 años para no usar anticoagulante. ¿Por qué? Porque los pacientes que se le coloca la mecánica que vimos anteriormente, hay que anticoagularlos de por vida con warfarina. Esto que se le pone la válvula biológica no necesitan warfarina. Aquí vemos un reemplazo aórtico también. Fíjense aquí, un reemplazo aórtico. Este paciente había hecho 5, si mal no recuerdo, porque fíjense que aquí hay un gancho y miren lo estrecho que no cabe ni siquiera el gancho en la válvula aórtica. Este es un caso de endocarditis, pero no está el video. Este es el mismo caso. Bueno, de la válvula mitral es la imagen de la carita feliz. La válvula mitral tiene su valva anterior grande y su valva posterior. Esto visto desde la posición del cirujano del lado derecho. Y acuérdense que este es diferente. Estas valvas están unidas al ventrículo por los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Entonces es diferente el comportamiento de estas válvulas. Aquí la vemos. Entonces uno trata de preservar esta válvula, porque si uno hace el reemplazo, estos músculos papilares los tiene que cortar, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares no, la cuerda tendinosa, y eso disminuye la fracción de eyección. Entonces se trata de preservar la válvula con una cirugía que se llama cirugía de plastía de la válvula mitral o reconstrucción de la válvula mitral. Aquí vemos cuando se coloca la válvula mecánica. Aquí vemos un caso de una estenosis mitral calcificada severamente. Hay veces que no se puede hacer plastía de la válvula, como por ejemplo este caso. Y aquí se procede a hacer el reemplazo de la válvula mitral. Pero fíjense esto, impresionante la cantidad de calcio y lo cerrada que estaba esa válvula. Ok, entonces esto es otra válvula en posición mitral, y aquí cuando sacamos la pieza, esta es lo mismo. A veces encontramos, como el corazón tiene una obstrucción, ¿verdad? Entonces se empieza a dilatar la aurícula izquierda, y muchas veces esa aurícula izquierda entra en lo que se llama fibrilación auricular. No es una contracción, no hace una contracción, no ves onda P en el electrocardiograma, sino que ves el ritmo es irregular típico de la fibrilación auricular. ¿Qué decían los semiólogos de la fibrilación auricular? ¿Cómo se oye una fibrilación auricular? 5 puntos fáciles. ¿Cómo se oye una estenosis mitral? ¿Cómo se llama ese ritmo? Que ustedes no dieron cardiología. La estenosis mitral es el ritmo de Durossier, ¿verdad? El Rufut Tata. ¿No han hablado de eso? Esas cosas nuevas que le estoy diciendo, ¿o sí lo dieron? Bueno, el Rufut Tata, chasquido de apertura de la válvula mitral,
y el reforzamiento del ruido pulmonar, etcétera, ¿no? En el caso de la fibrilación auricular, los semiólogos, mis maestros, decían, el doctor Aníbal Tejada decía, y el doctor, sobre todo el doctor, que en paz descanse ambos ya, el doctor Alberto Tito Brown, que era mi profesor realmente de semiología cardíaca, decía que es la más arrítmica de las arritmias. Usted lo va a oír. El corazón no tiene un ritmo. Porque, por ejemplo, cuando usted ve un bigeminismo, usted eso es una arritmia, pero tiene un ritmo. Pero la fibrilación auricular es un ritmo sobre todo si está con respuesta ventricular rápida, ¿no? Porque ya cuando usted le pone digital o le pone un bloqueador, entonces entra en una fibrilación auricular con respuesta ventricular aceptable, menos de 100. Ok, la fibrilación auricular entonces hace esto el corazón. ¿Y qué se va a formar? Lo que usted ve aquí, un coágulo. Entonces eso es lo que extraemos, fíjense. ¿Y eso qué produce? Roberto González. ¿Quién sabe? Por 5 puntos. Produce stroke. ¿Ah? Stroke, o sea, un trombo al cerebro. Un trombo, bueno, puede ir a cualquier lado. Ajá, sí, puede ir a cualquier lado, pero Puede ir a principalmente del cerebro. Puede ir hasta la coronaria, ojo, que es la primera rama. Me ha tocado un paciente que iba a operar de la válvula mitral y hizo un infarto. Se desprendió un pedazo de esto a la coronaria. Pero muy bien, para la doctora Diana Tejera, sus 5 puntitos ahí. Produce tromboembolismo, un tromboembolismo de origen cardíaco. Fíjense, esta es una válvula completamente dañada. Miren cómo tiene las cuerdas tendinosas fusionadas, acortadas. Y bueno, esto es un implante en posición mitral de una válvula, de una bioprótesis, ¿no? En este caso de pericardio porcino, de puerco. Tiene sus 3 valvitas allí, las que usábamos en ese tiempo. Y fíjense acá cómo está, prácticamente no tiene cuerdas tendinosas esa válvula mitral, le están completamente fusionados los músculos papilares y ahí sí tuve que cortar los músculos papilares. Miren ahí cómo está, y